comunismo no estaba funcionando. Yo recuerdo ya en quinto año los profesores decían, no lean los libros de texto, lean lo que está saliendo en los periódicos, que eso van a ser lo que vamos a debatir en los seminarios, lo que va a ir a los exámenes, y con eso ustedes van a aprender más que en los libros de texto. Entonces, cuando tú empiezas a conocer todos esos procesos, yo lo empecé a identificar con la ausencia de libertad que había en Cuba. ¿Cuándo descubres que de verdad vivías sin libertad? La verdad fue lo que nos llevó a unir a todos los cubanos. Creamos una organización, se llamó Cubinies, que es cubanos en ruso, se llamaba la Unión Cubana. Ese mismo día yo aterricé a las 5 de la mañana y a las 9 yo estaba en los micrófonos de Radio Mambí. La propaganda que se desarrolló por años sobre el sistema comunista ha mermado, ha impregnado a la intelectualidad y al profesorado en los Estados Unidos. Por Radio Lopa Libre nosotros supimos más sobre el accidente de Chernobyl que lo que nos decía la prensa soviética entonces. Bienvenidos a Sabor a Freedom, el espacio donde celebramos la libertad y las voces que se atreven a destacar en la multitud. Con ustedes, nuestro anfitrión, César Grajales. Bienvenidos a Sabor a Freedom. Hoy traemos un episodio muy especial. Y es que hay destinos que se forjan a contraluz, en los pasillos fríos de la historia. Nuestro invitado de hoy conoció la palabra libertad en el lugar más improbable, tras los muros de hierro de un sistema que le temía. Desde Cuba, esa isla donde el silencio se confunde con el deber, partió siendo apenas un adolescente hacia la extinta Unión Soviética. Fue allí, entre las sombras del comunismo y los rumores de cambio que traían la glasnost y la perestroika, donde Álvaro Alba descubrió que incluso en la nieve soviética podía germinar una semilla de libertad. Periodista, historiador, escritor, su vida es un testimonio de cómo el pensamiento libre sobrevive incluso en las trincheras de la censura. Hoy dirige interinamente la oficina de transmisiones a Cuba Radio y Televisión Martí, pero más allá del cargo, Álvaro encarna algo que se ha vuelto casi subversivo: la fe en la verdad, la pasión por contarla y el coraje de hacerlo frente al poder. Bienvenido a Sabor a Freedom, mi queridísimo Álvaro, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación, César, y un placer estar acá. Gracias por estar aquí con nosotros y gracias por el trabajo que estás haciendo en Radio Televisión Martí, un trabajo importantísimo para defender las libertades. Álvaro, en tu infancia en Cuba, ¿ya intuías en un país o vivir en un país distinto que Cuba? Mira, no, yo nunca me cuestioné nada. Yo nací después que Castro llegó al poder. Estuve dentro de todo el sistema de educación que hace en Cuba, de endoctrinamiento. Vengo de una familia de militares, o sea que nunca nadie se cuestionó nada. Y debido a estamos hablando de los años 70, inicio de los 80, la compenetración que había con el campo socialista era grande, y la mayoría de los países de lo que se llamaba el CAME o el Pacto de Varsovia recibían estudiantes cubanos, y quizás por ese espíritu aventurero, mis abuelos paternos vinieron de Asturias y maternos de las Islas Canarias, y ese espíritu de buscar y de ver me hizo llenar una aplicación para ir a estudiar a Europa del Este. Y la selección fue para ir a Ucrania a estudiar historia a los 16 años. Pero antes de llegar ahí y de ese momento de la salida de Cuba, los sueños son una mezcla de las experiencias que vive uno como ser humano. De niño, Álvaro Alba, en esas experiencias que tenía en esa Cuba, ¿qué soñaba antes de conocer la palabra libertad? Yo soñaba con la libertad de viajar, eso sí. Siempre me gustaba leer,
el Julio Verne, los Sí, hijos claro. del Capitán Grant, 2 años de vacaciones, Ujú. que para mí era 2 años de vacaciones, era como una era el sueño prohibido, ¿eh? Sí. Pero la Sandokan, y yo veía un mundo y leía sobre un mundo que quería conocer, que quería ver. Y cuando tú vas creciendo de que no hay pasaporte para tú poder viajar, que no se puede salir del país sin permiso. Cuando leías estos libros y empezaba ese deseo de los viajes, que al final del día la palabra viaje para mí es un sinónimo de libertad, ¿no cuestionabas alrededor, no te preguntabas si mis vecinos o mis amigos, no los veo viajar constantemente, a no ser que se van y no vuelven? No generaba ese cuestionamiento. La primera experiencia que tuve de que vi que se salía y que no se regresaba fue cuando el Mariel. Yo estaba en la escuela, estaba en high school entonces, y 2 alumnos de mi clase de pronto no llegaron ese fin de semana. Yo estuve 6 años en una escuela interna, que salíamos los sábados por la mañana y teníamos que regresar por la tarde el domingo. Era interno completamente, tú estudiabas por la mañana y por la tarde tenías que ir a recoger mandarina, naranja, a chapear, a cambiar los regadíos. O sea, es lo que en Cuba le llamaban las escuelas en el campo, ¿eh? Una etapa del adoctrinamiento educacional donde usan mano de obra infantil. Y entonces cuando en Mariel 2 estudiantes dejaron de ir, gracias a Dios no nos obligaron a hacer actos de repudio ni nada de eso como en otros lugares, pero el primer cuestionamiento de que por qué unos se van y otros se quedan vino a mí en el año 1980 cuando el Mariel con 2 compañeros, uno vive en California, me he reunido con él después. Álvaro, es la experiencia de viajar por primera vez o salir, siempre es algo que uno recuerda. En mi caso, cuando llegué a este país de Colombia, es esa fecha, no la olvido, y ese momento. Para ti, un joven Álvaro, mencionabas al comienzo, viajas a lo que es la extinta ex Unión Soviética. ¿Cuál fue ese impacto de dejar el calor a un lugar frío? ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, ese primer viaje, como tú dices, uno nunca lo olvida. Yo salí a inicios del mes de agosto de 1982. Fueron 21 días en barco viajando hasta Odessa, Sí. que era la ciudad donde iba yo a estudiar. Eran unos cruceros, 500 estudiantes, todos adolescentes, que teníamos 16, 17 años. Y lo primero que a mí me asombró fue pasar por el estrecho de Gibraltar. Qué fascinante ese cruce, ¿no? La primera Ver escala fue... África y ver Europa de un lado y África del otro, es fascinante. Bueno, todos nos quedamos viendo porque de madrugadas pasamos y tú veías aquí los montes Atlas y aquí estaba Gibraltar. Exacto. Y la primera parada fue en Algeciras. Y lo otro que nos tocaba era Estambul, Sí. como la canción de Serrat de Algeciras a Estambul. Sí. Bueno, nosotros hicimos una semana, el viaje eran 21 días, casi 10 días por el océano. Llegábamos un día, primero lo hicimos en Algeciras, yo después me enamoré de los viajes en barco y siempre escogía regresar a la isla o regresar a Odessa, barco y en avión. Nada como el color del alta mar, No, y que, ¿verdad? Ese azul intenso que solo ves ahí. que solo ves en el océano y que no sabes dónde se acaba el mar y empieza el cielo. Exactamente. Allí donde está la curvatura de la Tierra. Ahí está la curvatura de la Tierra, eso es otro tema importante. Pero bueno, llegamos y después pasamos una semana por el Mediterráneo y tú veías desde el barco iluminadas las ruinas griegas, pasar Estambul bajo ese puente en 1982, no es la ciudad hoy luminosa que uno conoce de Estambul, en aquella época, 1982, Estambul no era tenía el desarrollo que tiene hoy. No, exactamente. Y había un solo puente que era el que unía a las 2 riberas del estrecho. Y después pasabas un día entero por el Mar Negro, pasando por Bulgaria, Rumanía, hasta llegar a Odessa. Ese viaje me marcó completamente. ¿Y qué aprendiste en ese proceso, sobre todo ya al llegar a estudiar e integrarte a este sistema? ¿Qué aprendiste de esa forma de control? Más sofisticado, pero que igual de rígido del sistema que venías, que era Cuba. Bueno, a diferencia de Cuba,
en la Unión Soviética no existían, por ejemplo, ni los comités de defensa de la revolución que te controlan por cuadra. No había esa censura religiosa. Yo la primera celebración de una Pascua la pasé en Odessa. Mis compañeros de clase me dijeron, esta noche vamos a la iglesia. Y todos eran del Komsomol. Y esa noche yo vi lo que fue una misa de la iglesia ortodoxa en Ucrania, cómo era que se esperaba el renacimiento de Jesucristo, cómo lo confraternizaban tomando vodka, comiendo el pan ya santificado, y era otra experiencia. Y después, bueno, yo cuando llego a los pocos meses muere Brezhnev, al año muere Andropov, después muere Chernenko, y cuando llega Gorbachev, que yo estaba ya en el tercer año de la carrera, comienza la perestroika. Y a mí me genera muchísima fascinación lo que estás narrando, y sobre todo el proceso de lo que hablamos al comienzo. Leías mucho de joven, los viajes te fascinaban a través de los libros, luego haces este cruce por el Atlántico, el estrecho de Gibraltar, llegas a tu destino, pero ¿cuándo descubres que de verdad vivías sin libertad? Mira, en 1984, todavía no había empezado la perestroika, el Radio Europa Libre y La Voz de las Américas, el servicio ruso y servicio ucraniano empezaron a leer 1984, conmemorando la fecha. Y a mí me cayó en las manos, los estudiantes por la noche se pasaban, y yo tuve la oportunidad de leer, no te digo que leí el libro entero, leí algunos capítulos, porque en la Unión Soviética existía lo que era el samizdat, que es la autoedición, que en aquel papel carbón, recuerdas que era como un papel cebolla que se utilizaba, ellos le sacaban copia y las distribuían para tú leer. Y así en mis manos cayó en 1984, supe que había una estación que transmitía para la Unión Soviética con diferentes idiomas, en ucraniano, en ruso, existía para Polonia, y empezaron entonces a cuestionar. Yo decía, pero bueno, esto, y cuando yo leo, sobre todo después Rebelión en la Granja, que también se hizo de la misma manera, decía, esto es lo que está pasando en Cuba. Y cuando empieza la perestroika, que empiezan a aparecer de los archivos, a cuestionarse en la prensa soviética la ayuda que le daban a Castro, cuando empiezan a cuestionarse la presencia de tropas cubanas en Angola. Todo eso en la prensa, en el Novedades de Moscú, en Tiempos Nuevos, en medio de la perestroika, y los estudiantes, que ya yo estaba en cuarto año, comenzaron entonces a hacer huelgas para que no vinieran los profesores ni de comunismo científico, ni de ateísmo científico, ni de historia del Partido Comunista de la Unión Soviética. Y en Ucrania empieza un movimiento que abogaba por la independencia. Y es cuando tú te das cuenta de que el comunismo no estaba funcionando. Yo recuerdo, ya en quinto año, los profesores decían, no lean los libros de texto, lean lo que está saliendo en los periódicos, que eso van a ser lo que vamos a debatir en los seminarios, lo que va a ir a los exámenes, y con eso ustedes van a aprender más que en los libros de texto. ¿Cómo se sentía vivir ese momento tan importante en la historia, y sobre todo durante las décadas de opresión que vivió el pueblo ruso en esa Unión Soviética, pero que tú eras testigo pues presente de lo que estaba pasando, como mencionaste, la perestroika? Pero ¿cómo se vivía? ¿Había temor, había nerviosismo o había deseo de esa libertad? Había las dos cosas. De ese nuevo cambio y contexto geopolítico, ¿no? Mira, las dos. Había temor porque no fuera real el cambio. A Gorbachov se le criticaba por no acelerar el cambio, el proceso de reforma. Estaban los que sí estaban entusiasmados. Y, por ejemplo, para yo obtener la residencia en la Unión Soviética, tuve que apelar al canciller, que era entonces Eduard Shevardnadze, un georgiano, que fue el que permitió la exhibición de una película extraordinaria, Arrepentimiento, sobre los crímenes del estalinismo. Y cada vez que, por ejemplo, cuando empezaron a hablar de que cada familia soviética tenía un familiar que había sido o detenido o enviado a la Siberia o reprimido, y tú hablabas con alguien del mismo grupo mío de clase o de conocido, todos tenían alguien en la familia que había padecido la represión estalinista. Y todos, sobre todo Odessa, una ciudad cosmopolita, que también querían abandonar el país, que querían irse.
Entonces, cuando tú empiezas a conocer todos esos procesos, yo lo empecé a identificar con la ausencia de libertad que había en Cuba. Esa es mi siguiente pregunta, Álvaro, y es, mientras veías esa transformación, y me parece que es como cuando pones agua caliente a hervir y empieza a ebullir de repente, ¿no te cuestionaste este mismo movimiento o esto que está pasando acá, estos vientos de libertad, estarán llegando o llegarán a Cuba? ¿No lo cuestionabas o te preguntabas en ese momento? Yo también pensé que iban a llegar a Cuba cuando fui del cuarto año de vacaciones. Nosotros tuvimos 2 vacaciones, una en segundo año y en cuarto año. Cuando llego a Cuba de vacaciones, recién se había ido uno de los generales más importantes de Cuba, el general del Pino, y todo el mundo se cuestionaba, bueno, ¿qué iba a pasar? Y no pasó nada. En la Unión Soviética, un alemán aterrizó en la Plaza Roja y destituyeron a toda la plana militar del país. En Cuba no pasó eso. Y yo me cuestionaba, ¿qué está pasando? Y cuando tú te sientas y ves los periódicos de la época, Castro fue uno de los que más criticó, junto con los alemanes del campo socialista, la perestroika. Llegaron a prohibir en agosto de 1989 el Novedades de Moscú y todas las publicaciones soviéticas. Lo había hecho la famosa República Democrática Alemana en abril de ese mismo año. O sea, 2 países socialistas suspenden las publicaciones de otras repúblicas, que era la Unión Soviética, de otras publicaciones socialistas. Y hablando de periodismo y comunicación, empezaste a escribir para la ABC y otros medios europeos. ¿Qué te llevó a arriesgarte a usar la palabra como arma y el periodismo como trinchera para poder comunicar todo esto que estabas viendo? Bueno, yo tuve la maestría en historia, hice el bachillerato y después la maestría. Y escribí en la prensa independiente de Ucrania exponiendo la realidad de Cuba, que era lo que yo sentía. Los cubanos que nos habíamos decidido quedarnos allí empezamos a unir, a escribir peticiones, a lograr quedarnos a vivir allí en la Unión Soviética y no tener que regresar para Cuba. Y uno de mis artículos cayó en las manos del corresponsal del ABC de Madrid en Moscú, el cual me contacta a mí en Odessa y me dice, mira, yo necesito a alguien que sepa ruso, que conozca la historia de este país y que sea anticomunista, porque el traductor que me ha puesto la Cancillería tiene que ser un agente del KGB. Claro. Entonces, si tú estás dispuesto a venir de Ucrania para acá, para Moscú, y tuve la satisfacción desde 1989 hasta 1993 que vine para acá, para los Estados Unidos, ser el asistente del corresponsal, vivir todo ese proceso de desintegración de la Unión Soviética, visitar Chechenia cuando comenzaban la guerra contra Rusia, la guerra del Transnistria en Moldova, ir a Tayikistán a ver todas las revueltas islamistas, la salida de las tropas soviéticas de Afganistán ahí en la frontera también de Tayikistán. O sea, fue una época de convulsiones y el 25 de diciembre cuando arriaron la bandera soviética para poner la bandera rusa tricolor, yo estaba allí con Enrique Cerveto, que era el jefe de la corresponsalía de la ABC en la Plaza Roja. Qué fascinante, queridísimo Álvaro. Hemos hablado, entre los diferentes temas, hay una constante que es la libertad. Pero algo que se pierde en los regímenes, sobre todo en el comunismo, en la izquierda radical, es la verdad. ¿Qué aprendiste de la verdad durante el exilio? Mira, en aquel exilio yo creo que la verdad fue lo que nos llevó a unir a todos los cubanos. Creamos una organización, se llamó Cubinies, que es cubanos en ruso, se llamaba la Unión Cubana, pero en ruso era conocido como Cubinies. Yo fui uno de los fundadores, habíamos 3 copresidentes para no repetir las estructuras del régimen de un secretario general o un presidente, y tuvimos la oportunidad de, en el Parlamento ruso, en la Duma, en 1990, presentar la situación de los derechos humanos en Cuba ante el Comité de Relaciones Exteriores, el cual estaba preparando a la nueva delegación rusa que iba a Ginebra. Nos reunimos con Sergei Kovalyov, que fue el presidente Yeltsin, al desintegrarse la Unión Soviética en el año 91, envía a Ginebra, y ha sido la única vez que la Federación Rusa votó a favor de una resolución condenando a Cuba.
en Ginebra. Y eso lo podemos decir con orgullo, fue parte del trabajo. Desde aquí, desde los Estados Unidos, la Fundación Nacional Cubano-Americana, a Sopasco desde Madrid, la Fundación Valladares, todos nos enviaron documentación. El Uber Mato envió también documentación, los presos, los plantados, y nosotros les presentamos a los diputados rusos la situación que estaba pasando en Cuba, lo cual después motivó esa votación en Ginebra. Conocí a Elena Bonner, la viuda de Andrei Sájarov, la cual fue una madrina para nosotros. Ella fue la que intercedió para que sí, porque había un acuerdo entre La Habana y Moscú que tú no podías vivir en un país sin la autorización del otro. Y ella permitió y abogó, y nosotros logramos vivir sin la autorización de Cuba en la Unión Soviética. ¿Qué vida tan fascinante le está gustando? Pues hay mucho más. Y no olvide que usted está viendo y escuchando Sabor a Freedom. Este es un podcast patrocinado por la Iniciativa Libre. No se le olvide que aquí en nuestra página web puede encontrar este episodio y muchos más. Pero le voy a dar 5 segundos para que le dé clic en suscribir, a la campanita aquí en el canal de YouTube. ¿Cómo vamos? ¿Ya? ¿Listo? Perfecto. No se le olvide recomendar esto con todos sus amigos, familiares. Este es un producto que hacemos para ustedes con muchísimo amor aquí en la Iniciativa Libre. Mi querido Álvaro, ¿cómo fue ese encuentro con los Estados Unidos? ¿Cuándo llegas a este gran país y por qué? Mira, íbamos a venir. Yo conocí, trabajando para la prensa española, a todas las delegaciones de cubanoamericanos que viajaban a Moscú para conocer el nuevo país. Allí conocí a Jorge Mascanosa, que era el chairman de la Fundación Nacional Cubanoamericana. Ahí estuvo Armando Valladares, que había sido embajador de Estados Unidos en Ginebra. Por allí pasó también, como te mencioné, a Uber Mato, Carlos Alberto Montaner. Se organizó una conferencia sobre derechos humanos de Cuba en Moscú, donde participaron muchos de todos estos que te estoy nombrando, y tuve la oportunidad de conocer al exilio de Cuba desde Moscú. O sea, y inclusive la prensa cubana decíamos que éramos los gusanos rojos. Pues decían, los blancos eran los de Miami, los originales, estaban los gusanos de Paso Doble, que estaban en Madrid, y entonces aparecíamos nosotros, que un editorial de la prensa del régimen decía que habíamos aprendido disidencia en las universidades soviéticas, porque era la época de la perestroika. Claro. Y entonces, Jorge Mascanosa, en uno de sus viajes allá, nos explicó que había un programa para venir aquí a los Estados Unidos de cubanos que estaban en terceros países, que se llamaba el programa Éxodos de la Fundación Nacional Cubanoamericana, donde te traían a ti, a tu familia. Y yo vine para este país gracias a ese programa de la Fundación Nacional Cubanoamericana. Vine con mi esposa, con 2 hijos míos nacidos en Ucrania. Y yo no tenía familia, y ellos se encargaron de todo, del pasaje, de un año de seguro, de todas las necesidades que necesita uno, y la documentación para entrar como refugiado político en los Estados Unidos. Y cuando llegué aquí tuve ese privilegio. Yo había hecho trabajo para la prensa de aquí de Miami, había hecho trabajo para La Voz de la Fundación, que en ese momento dirigía Ninosca Pérez Castellón, para Radio Mambí, el noticiero que dirigía Tomás Regalado, que después llegó a ser alcalde. Y cuando llegué aquí a Miami, como empecé a trabajar, ese mismo día yo aterricé a las 5 de la mañana y a las 9 yo estaba en los micrófonos de Radio Mambí. Me enseñaron locutores como Roberto Vázquez, que fue uno de los fundadores de la radio cubana, y pasé muchísimos años en Radio Mambí hasta el año 98, que paso entonces a trabajar a Radio Martí. Tú has visto los dos sistemas similares, uno que se ha quedado, el cubano, y la caída en Rusia. Bueno, podemos hablar de Rusia de hoy, pero la Unión Soviética, ese momento. Y cuando llega a Estados Unidos, pues ves otro modelo completamente social, económico, político. ¿Qué le dirías hoy al americano, al joven, que piensa que lo que viviste tú en Cuba, lo que vivió la gente en la ex Unión Soviética, no podría pasar en un país como este? Y sin embargo, hoy hay líderes políticos que pareciera que promueven ideas similares a las que ya han fracasado
en estos modelos? Depende mucho de la educación que nos toca a nosotros hacer, no solamente en la casa, también en las escuelas de este país, el divulgar qué cosa es un régimen autoritario socialista, qué cosa es el comunismo, es mucho por la tarea que hay por delante. Yo creo que la educación a los jóvenes tiene que ser, y te lo digo porque uno de mis hijos estudiando en la Universidad de Columbia, lo que se encontraba allí de las clases eran que les daban para estudiar a Frank Fanon, a Marcuse, le daban a Lenin, a Trotsky. Eso era los libros de texto que le daban. Yo te hago una pregunta con relación a eso. ¿Por qué crees tú que eso sucede en un país que ahora ha abrazado y ha promovido la libertad en el mundo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué lo hacen, en tu opinión? Mira, yo creo que aquí hay varios factores. Uno es que la propaganda que se desarrolló por años sobre el sistema comunista ha mermado, ha impregnado a la intelectualidad y al profesorado en los Estados Unidos. Y te voy a poner un ejemplo. Ahmed Sékou Touré fue un presidente africano de Guinea, Guinea, la capital Conakry. Hay como 3 Guineas. Guinea Ecuatorial, que habla español como nosotros, así es. Y está la Guinea Francesa, que es la Conakry. Y Mohamed Sékou Touré era un capitán del ejército, da un golpe de Estado y proclama el comunismo. Después va para Francia en el exilio porque otro golpe de Estado lo saca a él. Y aquí él cuenta en sus memorias que cuando él llega al poder, todo el país se habían graduado 1,000 estudiantes del liceo, que es como le llaman a los high school, a las escuelas preuniversitarias. Mandó 500 a la Sorbonne en Francia y mandó 500 a la Universidad Patricio Lumumba de Moscú, que era la que para los países del tercer mundo, la más emblemática de todas. Y él cuenta que al regreso, los que venían de Moscú eran todos anticomunistas. Los que venían de la Sorbona de Francia eran comunistas, socialistas, anarquistas, trotskistas. Dice, y yo me di cuenta, cuando su memoria, que algo malo pasaba en el comunismo y algo malo estaba pasando en las universidades de Occidente. De los lugares libres, ¿no? De los países de los mundos libres. Y con esta anécdota lo que quiero es enseñarte que parte de este problema que tenemos hoy en día y el temor de que pueda salir electo en Nueva York un candidato que aboga por el socialismo es debido precisamente a que hay una gran parte, y te digo, de periodistas, porque son los que pasaron por esas escuelas de periodismo. Hay muchos intelectuales, muchos profesionales que cuando pasaron por las universidades les daban las clases de que el marxismo es una teoría que se puede poner en práctica, que la culpa ha sido de Stalin, de Lenin o de Castro, que Stalin mató a muchos, que era el malo, pero que la teoría es buena. Que la teoría es buena y que la ejecución ha sido mala. Es lo que siempre argumentan estas personas. Pero que, mi queridísimo Álvaro, hay que estar vigilantes como acá en la iniciativa libre, en Sabor a Freedom, trayendo este tipo de programas y de gente que conoce muy bien la historia como tú, para poder poner en contexto de lo peligroso de este sistema. Y hablando de eso, ¿cómo te sientes al poder programar o llevar un mensaje de libertad al pueblo cubano a través de radio y televisión? Martí, que lleva años haciendo un trabajo defendiendo la libertad y sobre todo llevándosela a un pueblo tan oprimido como es Cuba. Mira, yo me siento orgulloso de primero haber venido a este país bajo un programa creado por los exiliados cubanos, como fue el programa Éxodo, ejecutado. Más de 10,000 cubanos vinieron de Italia, España, Perú, Panamá, Costa Rica, y en el caso de nosotros veníamos de Ucrania, de Rusia, de Kazajstán, porque ya había desaparecido la Unión Soviética. Y segundo, trabajar en un proyecto también que fue ideado por los exiliados cubanos, como es Radio y Televisión Martí. Tengo desde el año 98, ya van para 28 años, tengo el privilegio de estar allí. Comencé trabajando de reportero en la radio, después trabajé en la televisión, estuve muchísimos años al frente de la página digital, y en los últimos 5 o 6 años he estado de Deputy Director, y cuando está ausente el director, bueno, interinamente asumo la dirección, y todos los días
tener presente las necesidades que tiene el cubano, que es buscar lo que de verdad los puede ayudar a pensar, a entender lo que es la libertad. Y te digo porque lo viví en carne propia cuando yo era un estudiante en la Unión Soviética, que la única fuente de información verdadera era Radio Europa Libre. Por Radio Europa Libre nosotros supimos más sobre el accidente de Chernobyl que lo que nos decía la prensa soviética entonces. Yo estaba en Ucrania cuando explota la planta nuclear cerca de Kiev y no nos daban información. Recuerdo que un colega, otro estudiante de Malí, dice, acabo de escuchar por Radio Francia que explotó una planta nuclear. Y bueno, él lo había oído en francés, yo tenía que ponerlo en ruso por Radio Europa Libre. Y ahí brindaban más información que lo que decía el diario o la televisión soviética. Y porque conocí eso, creo firmemente en la misión de Radio y Televisión Martí, en ese informar diario, objetivo, presentándole los hechos de lo que está sucediendo en Estados Unidos, en el mundo y dentro de Cuba. Porque parte del éxito del régimen ha sido el no permitir que el cubano conozca lo que pasa de Oriente en el Occidente y del Occidente en Oriente. Y la tarea de Radio Martí es difundir, diseminar toda esa información para que ellos tengan la facultad y la oportunidad de vivir en libertad. Vamos a regresar a los 80. Día 12 de ese barco, 21 días antes de llegar hasta el destino final en el que ibas. El día 12, porque es más o menos cuando cruzas el estrecho de Gibraltar, que noté que te impresionó mucho eso. Tú vas ahora, con esta edad, dentro de ese barco y te encuentras a ese Álvaro Alba joven, más joven. ¿Qué le dirías a ese muchacho? Aprovecha más el tiempo, estudia más y no te arrepientas de nada de lo que vayas a hacer. Yo creo que algo de lo que uno siempre tiene que estar consciente es que aunque te equivoques, son tus errores y tienes que aprender de ellos. El vivir arrepintiéndose por algo que hiciste o dejaste de hacer no es la mejor manera de uno reconciliarse con uno mismo. Lo que sí tiene que saber mejor aprovechar cada persona las oportunidades y saber disfrutar de la libertad. Pues ese sería el consejo que le daría. Me encanta, Álvaro. Y hablando de oportunidades, estamos en la tierra de las oportunidades de los Estados Unidos y de la libertad. ¿Quién mejor que este país que ha venido abrazando la libertad a nivel global? Y con eso, te quiero dar las gracias por estar con nosotros aquí. Gracias por la invitación. En Sabor a Freedom. Gracias, Álvaro. ¿No fue esta una conversación muy sabrosa, deliciosa, con sabor a libertad, sabor a freedom? Pues este podcast, como lo dije antes, lo hacemos con muchísimo amor para usted, para que escuche estas historias de éxito, de gente que ha vivido la historia, que ha vivido la opresión, que ha vivido el comunismo, el socialismo, la izquierda extrema, y que usted no se deje confundir por políticos que vienen pues, con ideas similares a este país de la libertad. No se le olvide que este y muchos otros episodios los puede encontrar en nuestra página web que está viendo ahora mismo. Y como siempre, cada semana yo regresaré con un nuevo invitado. Hasta pronto. Concluimos Sabor a Freedom. Sintonice cada semana a través de las redes sociales de la Iniciativa Libre. YouTube, Libre Initiative. Facebook, The Libre Initiative. Twitter X, @LibreInitiative. Instagram, @WeAreLibre. O visítenos en lainiciativalibre.org.